Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Animados? Bueno, quiero comenzar haciéndoles esta pregunta. ¿Quién se ha visto alguna de las películas de Avengers o Los Vengadores en español? ¿Sí? Bueno, hay varios que las reconocen. Bueno, hay una escena en la primera película de la serie donde Hulk o el Hombre Increíble, para de pronto los de vieja data, dice una frase que nos introducirá en el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, ¿por qué no me acompañan y pasamos el video? Veamos este video. Vaya, la situación se ve terrible. Sí, he visto peores. Lo siento. No es justo lo que ahora necesitamos. Stark, volvió. ¿Banner? Tenías razón. Pues que se prepare. La fiesta va para allá. Yo no creo que eso sea una fiesta. Doctor Banner, sería muy bueno que ahora empiece a enojarse. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. ¡No lo sueltes! Y es que pareciera que el único que siempre está enojado no es el Dr. Banner, ¿cierto? A veces parece que todo el mundo tiene algo de él, que todos tenemos algo del Dr. Banner. Y entonces, de repente, tenemos un enojo interno que a diferente escala o proporción sale de adentro hacia afuera, transformándonos en unos pequeños Hulk. O hay veces no tan pequeños. De pronto todos tenemos algo del Dr. Banner y ante diferentes situaciones nos transformamos como Hulk. No piensan así, es decir, hay veces no es sino salir de la casa, salir a la calle. Y entonces uno de pronto se monta en el Transmilenio. Yo creo que de las situaciones más difíciles y duras en el Transmilenio es estar en la estación y tener que abordar un bus que viene lleno. O estar dentro del bus y tener que salir de la estación. Yo creo que ahí se le sale a la gente lo peorcito. Una vez vi una viejita, yo decía, no, pobre esta viejita, la van a estripar. Cuando veo que esta humilde viejita, súper sencillita, saca las garras y empieza a dar codazos de un lado al otro y dice, ¡guau! ¿Cierto? Nos transformamos. Bueno, de pronto también es sentido de supervivencia, ¿cierto? Hay que salvarse. Pero la verdad es que uno ve un ambiente tan agresivo y hostil. O por ejemplo, ¿qué les parece manejando? ¿Cierto? Uno cuando ve a las personas manejando, ve lo peorcito de algunos. Yo he visto lo peorcito de mí hay veces manejando. ¿Cierto? Uno sale tranquilo de la casa y de repente un carro se le cruza y uno le dice, señor, claro, siga. No, uno mete el carro, ¿cierto? Y entonces sale lo peorcito, nos transformamos. ¿O qué tal un mal encuentro con un vecino, con un compañero de la oficina o estudiando con un compañero? Yo recuerdo, no sé si todavía, pero en mi época de estudiante habían situaciones y habían chicos que uno no podía mirarlos a la cara, ¿cierto? Como que uno estaba así, uno les miraba a la cara y de una vez le decían, ¿qué mira? ¿Se le perdió a su mamá? Ok, y uno, uy, qué pena. Hay una agresividad, hay un enojo, una ira. Ahora, hay veces ni siquiera tenemos que salir de casa. Una situación, un desencuentro con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, algo nos dijeron y no nos gustó, con nuestros padres, con nuestros hijos, algún familiar y ¡boom! Nos transformamos en Hulk y lo destruimos todo. Quiero preguntarles, ¿les ha pasado? ¿Es una escena familiar o es pura ciencia ficción? Bastante familiar. Bueno, si es así, yo creo que este mensaje es para usted. Es para mí, es para todos nosotros que luchamos con esto. Ahora, estamos en nuestra serie de mensajes que se llama ¿cómo? Desafío Vida. Atrévete a elegir lo mejor. Y sabiendo de qué vamos a estar hablando hoy, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Del enojo, ¿cierto? De la ira. Sería muy bueno preguntarnos qué dice Dios sobre el enojo y cuáles
su desafío para nosotros sobre este tema, es decir, cuál es su desafío vida para nosotros el día de hoy. Así que estas son las preguntas que vamos a estar tratando de responder y espero que las respuestas que encontremos sean de mucha bendición, tanto para usted como para mí, para todos nosotros. Así que, ¿qué les parece si vamos todos a Mateo 5, 21, 26? Un pasaje, una situación donde Jesús habla sobre este tema. Es decir, cuán importante y cuán cotidiano y común que Jesús tocó este tema con su gente. Entonces, por favor, Mateo 5, 21 al 26. Si usted no trajo su Biblia, puede aún levantar su mano y la gente del staff de contacto estará presto a entregarle uno. Bueno, entonces, leamos. Voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, ustedes, está hablando Jesús, ¿no? Entonces Jesús les dice a la gente, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Ustedes escucharon eso, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¡Wow! Fuertes palabras. Entonces Jesús dice, por lo tanto, si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego entonces sí, vuelve y presenta tu ofrenda. Y si tu enemigo te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ahora, ¿qué tal si hablamos un poquito de lo que estaba pasando en la época cuando Jesús dice estas palabras? Recordemos que Jesús está hablando desde una pequeña montaña. Él le hablaba y le enseñaba a una multitud que lo seguía. Un discurso muy famoso, conocido como el Sermón del Monte, ¿cierto? Este desafío de vida está en medio de las palabras que Jesús dijo en el Sermón del Monte. En este discurso, en los primeros versículos de Mateo 5, del capítulo, Jesús le está diciendo a la gente lo que realmente significa seguirlo a Él. ¿De qué se trata seguir a Jesús, ser sus discípulos? Y luego, más o menos del versículo 17 en adelante, Jesús les dice a ellos cómo Él espera que sus seguidores vivan la vida. ¿Sí? Es decir, cuáles son sus expectativas de sus verdaderos seguidores, de sus discípulos. Y entonces les lanza y nos lanza a todos nosotros un desafío para vivir mejor. Un desafío vida. Es así que llegamos entonces al texto de hoy. Y en los versículos 21 al 22, Jesús le dice a esta multitud que está con él y a sus discípulos, ojo con el enojo, ojo con el enojo. ¿Por qué no volvemos a leer el texto? Versículo 21-22. ¿Me acompañan? Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. ¿Qué les dijo? No mates. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿De dónde estaba sacando Jesús esto? De los 10 mandamientos, ¿cierto? Es decir, este era el 6º mandamiento. No matarás en Éxodo 20. Y también, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero yo les digo, miren, Jesús aquí no está descalificando la ley. ¿Se acuerdan que hace 8 días Joaquín nos hablaba de Jesús vino para cumplir la ley, para darle el verdadero sentido? Jesús les está diciendo, miren, yo quiero decirles lo que hay en el corazón detrás de esta ley. Y quiero reinterpretárselas nuevamente, porque esta es la esencia y el corazón de esta ley. Lo que yo les digo, lo que quiere decir esta ley es que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Es decir, de acuerdo a este versículo, tanto el homicidio como el enojo son iguales, nos hace culpables delante de Dios. Está poniendo en el mismo nivel a los dos. Así que, si ustedes se dan cuenta, Jesús les dice, cuidado con el enojo, porque el enojo es un pequeño acto de homicidio. El enojo es un pequeño acto de homicidio. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero pues, ¿acaso está mal enojarse o el enojo es una emoción mala como tal? No, yo creo que como emoción no es una emoción mala. Hay situaciones que nos hacen enojar, hay situaciones, eventos injustos que está bien que salgan de esos eventos emociones legítimas como el enojo. De hecho, ¿Jesús se enojó alguna vez?
Sí, vemos en la Biblia que Jesús se enojó. De hecho, no sé si ustedes han leído otro pasaje que dice que Pablo le está diciendo a la gente, si se enojan, no pequen. Y yo creo que ahí está el punto, ahí está el quick del asunto. Cuando el enojo pasa de ser una emoción válida a ser un acto, algo que hacemos en contra de otra persona. Cuando el enojo deja de ser una emoción y empieza a volverse un acto en contra de otra persona, es donde se vuelve equivalente al homicidio. Es decir, el enojo, que es homicidio delante de Dios, es el que es un acto de odio hacia otra persona. Miren cómo lo pone 1 Juan 3:15, lo deja súper claro. Dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Fuerte, ¿no? Es decir, yo no sé si ustedes lo habían visto desde esta perspectiva, pero realmente es muy fuerte. Todo el que odia a su hermano, todo el que se enoja con esa intención de agredir, con odio en su corazón contra otra persona, es un asesino. Ahora, yo creo que esta verdad, así como incomodó a muchos de aquel entonces, a muchos de los que lo estaban escuchando a Jesús ahí directamente, estoy seguro que también nos incomoda profundamente el día de hoy. Y quiero darle la razón, y es porque está poniendo Jesús el homicidio y el enojo en el mismo nivel, y entonces creo que todos caemos en la misma colada. Y esto nos confronta un poquito porque en nuestra cultura y sociedad yo creo que existe la idea de que hay diferentes niveles de maldad. Es decir, tendemos a medir la maldad o las acciones malas en diferentes niveles. Y en este caso, enojarse con otro, para algunos ni siquiera es algo malo. Dice, pero pues, ¿qué tiene? Pues, ¿acaso algún mandamiento que dice no te enojarás? No, eso no tiene nada de malo, todo lo hacemos. O para algunos de pronto sí saben que es algo malo, pero lo tienen en el nivel más bajo. En cambio, matar a otra persona, eso sí que es algo muy malo, eso es algo que ya se sale de proporciones. Y entonces, como consideramos que nunca hemos matado a nadie, entonces nos creemos que somos buenos. Pero ¿saben qué? ¿Saben cuál es el problema de pensar de esta manera? Es que si pensamos así, entonces dejamos que el enojo haga parte de nuestras vidas. Nos permitimos enojarnos con mucha facilidad y dejamos que este se exprese fácilmente y de diferentes maneras ante las personas que tenemos a nuestro alrededor. Quiero que sigamos leyendo el versículo 22. Vimos que Jesús les dijo, bueno, yo les digo que el que se enoje será culpable ante el tribunal. Y miren lo que sigue diciendo. Es más, cualquiera que insulte. En otra versión dice, cualquiera que le diga raca. ¿Saben qué quiere decir esta palabra raca? Cualquiera que le diga vacío, más o menos. Cualquiera que le diga, hey, cabeza hueca, bobo, no pensante. O sea, un insulto contra la integridad, el intelecto de la persona. Cualquiera que insulte a su hermano también es culpable de juicio ahora ante el consejo. Y después le dice, y cualquiera que lo maldiga. En otra versión dice que le diga necio, es decir, que lo menosprecie, quedará sujeto al fuego del infierno. Así que ustedes ven cómo rápidamente el enojo empieza a manifestarse y a expresarse de diferentes maneras. Y yo quiero compartirles diferentes maneras como nosotros las personas normalmente empezamos a expresar el enojo. Algunos de nosotros somos como el rinoceronte. ¿Ustedes saben cómo es el rinoceronte? Cuando atacan al rinoceronte, ¿el rinoceronte qué hace? ¿Se esconde o qué hace? Con más fuerza embiste, ¿cierto? Atacando, somos como el rinoceronte, atacando a todo el que se cruce por nuestro camino. Dejamos entonces que el enojo pase de dejar de ser esa emoción válida a que se convierta en ira. Gritamos, insultamos, ofendemos, hasta llegamos a agredir físicamente a otros e incluso puede llegar terminando en asesinato. Lo vemos en las noticias, ¿no? Una pareja que se peleó tal y la mató. Uno dice, pero ¿en qué momento dejó de pasar de un lado al otro? Bueno, como el rinoceronte somos algunos. No sé si usted se identificó con el rinoceronte. Otros somos de pronto como el erizo. ¿Cómo es el erizo? ¿Qué pasa cuando el erizo está atacado? Pero antes para encresparse, ¿qué tiene que hacer? Se enconcha en sí mismo. ¿Sí han visto? El erizo lo que hace es proteger, ¿sí? Se enconcha y saca sus púas hirientes. Mire, muchos somos y manifestamos el enojo como el erizo. Nos encerramos en nosotros mismos. No manifestamos el dolor hacia afuera, sino hacia adentro. Guardamos rencor en nuestro corazón con los demás.
Pero eso sí, sacamos nuestras púas hirientes y lastimamos al que se nos acerque. Por ejemplo, son esas personas que ante el enojo lo que deciden es dejar de hablar. ¿Sí? Hay personas que se enojan y lo primero que hacen es calladitos y no inmutan una palabra. Dejan de hablarle a la otra persona 1, 2, 3 semanas sin ningún problema. O se vuelven personas indiferentes. Y si bien nunca llegamos a matar a nadie físicamente, llegamos a matar personas en el corazón. Y entonces terminamos anulando y sacando a personas completamente de nuestras vidas. Las matamos en nuestro corazón. Quiero preguntarles, ¿cómo expresas tú tu enojo? ¿Cómo expresamos el enojo? ¿Eres como el rinoceronte? ¿De pronto eres como el erizo? ¿O dijiste, uy, no, soy los dos? Sí, soy los dos. Hay veces tenemos uno y uno del otro. ¿Hasta qué punto, quiero preguntarte, has llegado dándole rienda suelta a tu enojo? ¿Qué es lo más grave, qué es lo más avanzado que has hecho expresando tu enojo? ¿Eres iracundo, gritas, insultas a los demás cuando te enojas? ¿Te quedas callado, guardas rencor en tu corazón, aún maltratas físicamente? ¿Qué es lo más grave que has hecho? ¿Qué situaciones son las que sacan ese enojo que hay en ti? Ahora, porque el problema no está en las situaciones. Es como la bolsita de té, ¿se han visto? ¿Qué es lo que saca lo que hay en la bolsita de té cuando uno la mete en el agua? ¿Qué es lo que hace que la bolsita de té saque su sustancia? El agua caliente. La pregunta es, ¿cuáles son esas situaciones de agua caliente que sacan lo que hay dentro de tu corazón? Es decir, nuevamente, ¿cómo te va manejando? Ayer estaba pasando aquí ¿se han visto el semáforo peatonal de la Reina Sofía? Hay un semáforo peatonal. Y entonces yo ayer venía a la iglesia y de repente entonces uno de los carros se intentó pasar en rojo ese semáforo peatonal y la gente se enojó un montón. Empezó a pegarle al carro y el tipo entonces enojado también, entonces se saca del carro y entonces ¿qué van a hacer? Y ya se iban a dar a los golpes y uno dice, somos muy enojados. Tenemos un hold que sacamos rápidamente. ¡Chun! O por ejemplo, ¿cómo nos va hablando de política o de religión o de deporte? Yo no sé, pero de las cosas más feas que me parecen en el ambiente antes de las elecciones es cómo todo el mundo está peleando el uno con el otro. Nadie le puede decir algo diferente porque entonces piensa que por defender su posición puede entonces atacar al otro. Amigos se dejan de hablar, hermanos se dejan de hablar. ¿Cómo te expresas en las redes sociales cuando algo no te gusta? ¿Cómo reaccionas con otras personas cuando no están de acuerdo contigo? Cuando te confrontan. Y yo creo que más profundo, ¿cómo manejamos esto en casa? Porque creo que muchos de nosotros reservamos el tema del enojo para casa. ¿Sí? Por fuera somos súper sonrientes, buena gente, súper dulces, pero en casa, ¿sí? ¿Cómo somos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres? ¿Será que somos de los que no nos pueden decir nada porque de una vez nos enojamos? ¿Cómo disciplinas a tus hijos? ¿Con ira, con rabia? ¿Cómo le hablas a tu esposo o a tu esposa cuando en un momento tengan una discusión? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en nosotros? Es por eso que Jesús entonces les está diciendo, ojo con el enojo. Porque aunque ustedes no se han dado cuenta, el enojo es un pequeño acto de homicidio. Pero también les dice, ojo con el enojo, porque también el enojo nos separa de Dios. El enojo nos separa de Dios. Veamos la imagen y veamos el versículo. Es decir, estos versículos dicen que tanto el homicidio como el enojo y sus diferentes expresiones son suficientes para llevarnos a juicio y en el juicio declararnos culpables ante Dios. Veamos el texto, por favor. Miren, cada vez que hay una expresión de enojo, por ejemplo, ustedes han oído que se dijo no matarán. Porque ¿qué pasa? ¿El que mate? ¿Qué dice? Quedará sujeto al tribunal. ¿Y qué pasa el que se enoje? ¿Y qué pasa con el que insulte a su hermano? ¿Y qué pasa con el que lo maldiga? ¿Sí ven? El enojo y sus diferentes expresiones terminan separándonos de Dios, nos hacen culpables delante de Dios.
Miren lo que dice Romanos 3:23 y 6:23. Por cuando todos hemos pecado, todos nos hemos enojado, estamos separados de Dios. Y el 6:23 dice, y la paga, la consecuencia del pecado, del enojo, es la muerte. Miren, el enojo es devastador, es gravísimo. Nos separa y daña nuestras relaciones interpersonales, pero también nos separa de Dios, de la vida que Él quiere darnos a nosotros. Así que en perspectiva, si ustedes se dan cuenta, Jesús nos está diciendo que matar, en cierta medida, es la última expresión del enojo. Pero que no porque nunca hayamos llegado a este último destino, significa que no hayamos transitado la misma ruta. Es por esto que yo creo que Dios nos está diciendo, tengan cuidado con el enojo, manténganlo cortico, tengan cortica esa emoción, porque no vaya a ser que la pequeña gripa del enojo en tu vida termine convirtiéndose en la neumonía mortal del homicidio. Mucho cuidado. Es por eso que Jesús les dice y nos dice, ojo con el enojo, porque la enfermedad emocional y espiritual que lleva a alguien a matar es la misma que nos lleva a enojarnos, a ser iracundos, a insultarnos, a maldecirnos y a maltratarnos los unos a los otros. Y porque en cualquiera de estas expresiones nos separa de Dios. Nos separa de Dios. ¿Cómo nos va en el examen del enojo? ¿Sí? ¿Rajados? ¿Sí? Claro que sí. Yo soy el primer rajado en esa situación. Pero ¿saben qué? Hoy no es un mensaje de malas noticias. No quiero que terminen el mensaje con esas caras tristes y achipocaladas, ¿cierto? No. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Miren, hay muy buenas nuevas, escúchenme bien, las buenas nuevas del Evangelio es que si reconocemos nuestra maldad, si somos capaces de decirle ante Dios, Señor, sí, soy un enojón y estoy haciéndole daño a las personas que están a mi alrededor, me arrepiento de mi pecado, perdóname y dirige mi vida en esta área. Si nos permitimos hacer eso, pues hay buenas nuevas de salvación, porque entonces en Jesús obtenemos perdón. Él nos perdona y nos reconcilia con Dios. Jesús vino a salvarnos también de nuestro enojo y nuestros pequeños actos homicidas. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y también que tenemos la posibilidad de ser transformados. Las buenas noticias son que no tenemos que seguir viviendo así. No, es que yo todavía he sido enojado y a mí nadie me va a cambiar. No, el Evangelio tiene la capacidad de transformarte. Tú puedes cambiar, no por tu propio esfuerzo, sino por lo que el Señor puede hacer en ti. Él puede sanar nuestro corazón, de pronto de aquellas heridas que han hecho que tengamos tanto enojo. Y puede transformar nuestro corazón para que podamos vivir diferente. Es por eso que en el versículo 23 Jesús les dice, por lo tanto, es decir, a razón de esto, es decir, por un lado, en razón a la gravedad del enojo en nuestras vidas, como el enojo tiene el potencial de separarnos de Dios y de dañar nuestras relaciones interpersonales, pero también a razón de su obra en nuestras vidas de perdón y de restauración, de transformación. En respuesta a eso, Jesús nos invita a cambiar nuestra manera de pensar y nos lanza un desafío vida. Y el desafío vida es el siguiente. Acompáñenme y veamos aquí la imagen. El desafío en esta mañana es este. Ante el enojo, reconcíliate. Ante el enojo, reconcíliate. Así que seguimos leyendo. A continuación vemos que Jesús presenta dos situaciones donde los invita a reconciliarse. Versículo 24 dice, reconcíliate primero con tu hermano, y en el versículo 25, reconcíliate, llega a un acuerdo pronto con tu adversario. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa reconciliarse? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué es reconciliarnos? Bueno, pues reconciliarnos significa cambiar la enemistad por amistad. Reconciliarnos significa hacer borrón y cuenta nueva con las personas a nuestro alrededor. Es decir, ¿les ha pasado alguna vez que ustedes están trabajando en su computador o en su portátil y de repente el sistema operativo no sé qué le pasa y deja de funcionar? Y entonces ustedes tienen que hacer una cosa, tienen que restaurar el computador. Es decir, llevarlo a un punto antes de que todo se dañara. Yo creo que con las relaciones funciona igual. Reconciliarnos
es restaurar nuestras relaciones, es decir, llevarlas a ese punto antes de la ofensa, antes de que todo se dañara, llevar la relación a ese punto donde todo funcionaba bien y aún mejor. Y eso es muy interesante, porque muchas veces nosotros cuando tenemos problemas con otras personas, un conflicto, una pelea con un amigo, un familiar, no sé, cualquiera, me he escuchado estas palabras y se las he escuchado a otros. Ya pasó, perdoné la situación, pero esta relación nunca va a volver a ser igual. ¿Les ha pasado? Sí, decimos como, sí, ya nos perdonamos, todo bien entre los dos, pero ya no va a ser lo mismo que antes. ¿Saben que esto no tiene sentido en términos de lo que plantea Jesús? Porque reconciliarnos nos tiene el desafío de decir, yo vuelvo y restauro esta relación al punto anterior donde estaba bien y aún para que esté mejor. Es decir, es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, los cambios necesarios, los acuerdos necesarios, con tal de conservar la relación y la amistad. Reconciliarnos es una expresión de amor que nos permite perdonar de la misma manera como Jesús nos perdona a ti y a mí cada vez que nos equivocamos. Él hace cada vez con nosotros que nos equivocamos borrón y cuenta nueva. Perdona y olvida, no como nosotros que perdonamos pero decimos, pero no olvido, y van 3. No, Jesús hace borrón y cuenta nueva. Es la oración del Padre Nuestro donde le decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Y saben que esto me recuerda una conversación que Pedro, el discípulo, tuvo con Jesús. ¿Ustedes saben cuál era el carácter de Pedro? ¿Cómo era Pedro? Era, ¿cierto? Enojado, temperamental. Y entonces Pedro le dice a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces deberíamos nosotros perdonar a una persona? Y entonces Pedro le dice, ¿será que son 7? Mire, Pedro se estaba yendo por lo alto. De hecho, la ley decía que solo 3. Así que Pedro dijo, yo voy a descrestar al maestro, me voy por lo alto. ¿Será que son 7? Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, no. ¿Sabes cuántos? 70 veces 7. Lo que Jesús le estaba diciendo a Jesús es, ¿sabes qué, Pedro? Ese temperamento tuyo que te lleva a enojarte una y otra vez con los demás y a tener que pedir disculpas o perdonar a los demás, tienes que hacerlo infinitamente. Tenemos que perdonar, reconciliarnos. El desafío es a perdonarnos infinitas veces. Yo creo que Pedro dijo, ¿cómo así? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros de pronto estamos diciendo infinitamente? No, pero usted no conoce a la persona que me ofende a mí. Yo no lo voy a perdonar infinitas veces. Infinitamente. Y yo creo que esto es muy difícil. Es decir, pareciera algo imposible de hacer, porque nuevamente va en contravía de lo que pensamos, de nuestro orgullo, de nuestro instinto de supervivencia, de no dejar que nadie pase por encima de nosotros. Amar de esa manera, perdonar de esa manera, bueno, pues precisamente es por eso que es un desafío. Pero escúchenme bien, un desafío que es imposible de lograr si creemos que esto lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Si se trata de algo que podemos hacer en nuestras fuerzas, todos nos rajamos, porque ¿quién perdona así? ¿Quién ama así? Pero es un desafío posible, es un desafío posible si rendimos nuestras vidas a Dios y le pedimos y permitimos que transforme nuestras vidas. Y si además de eso, entonces somos intencionales a la hora de obedecerlo. Porque ¿saben qué? Esta es la manera como Dios quiere que vivamos, retados a elegir lo mejor. Y lo mejor es la vida que Él nos ofrece. Una vida en la que ante el enojo podemos vivir reconciliados los unos con los otros. Reconcíliate, reconcíliate. Es por eso que en las siguientes 2 situaciones que presenta Jesús les da el sentido de prioridad y de urgencia a la reconciliación. Veamos nuevamente versículo 23 y 24 y veamos la imagen. Tenemos que reconciliarnos con prioridad, es decir, reconcíliate primero. Jesús y Dios quiere que esto sea una prioridad en nuestras vidas. Miren lo que dice el pasaje, ayúdenme a leer nuevamente. Por lo tanto, está presentando una situación. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, si has herido a alguien y este tiene enojo contra ti, ¿qué le dice? Deja tu ofrenda allí, deja lo que estás haciendo delante del altar. Es decir, le está diciendo,
interrumpe tu acto de adoración. ¿Sí? Si estás aquí en la iglesia cantando, alabando a Dios, estás en tu tiempo y te acuerdas que algo tiene algo contra ti. Tienes que saber que no puedes seguir viviendo y aún relacionándote con Dios como si nada pasara. Deja tu ofrenda allí, deja tu acto de adoración y ve primero, ¿cierto? Que dice, y ve primero con prioridad y reconcíliate con tu hermano. Cuando hagas eso, ahora sí vuelve al templo. Ahora sí vuelve a tu acto de adoración. Miren, dale prioridad a la reconciliación, a pedir perdón y a pedirle perdón a otros, aún por encima de nuestros actos de adoración. ¿Y saben por qué? Yo creo que ese es el punto. El punto es que nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas están relacionadas entre sí. ¿Sí ven? O sea, lo fundamental que es para Jesús esto, que aún decirnos, miren, antes que venir a adorarme y estar aquí conmigo, tal, si ustedes tienen problemas con su hermano, vaya y reconcíliese. Es tan importante que Dios les dice, dele prioridad, esto es tu vida. Miren lo que dice 1 Juan 4, 20, 21. 1 Juan 4, 20, 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, y ya vimos que el enojo es un acto de odio contra nuestro hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es que precisamente ese es el reto, amar a otros como queremos y anhelamos amar a Dios. Y como dice el versículo, no tiene sentido entonces que amemos a Dios y que odiemos a alguien, que estemos lastimando a los que nos rodean con actos de enojo y que tengamos nuestras relaciones rotas. Por esto, con prioridad, reconcíliate con el que tengas que hacerlo. Reconciliémonos con las personas que tengamos que hacerlo. Ahora, Jesús en la siguiente situación no solo les dice con prioridad, sino también con un sentido de urgencia. Veamos la imagen. Porque hagámoslo con urgencia antes que el enojo se manifieste de peores maneras. Acompáñenme a leer nuevamente, versículo 25. Y si tu adversario, es decir, te enojaste con algo, estás en un problema y ya te ganaste hasta un enemigo. ¿Sí? Dice, y si tu enemigo te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto, es decir, reconcíliate. Hazlo mientras vayas del camino. Ayúdenme a leer esta parte. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Ya hemos visto el alcance peligroso que puede tener el enojo en la vida de las personas y de nosotros, ¿cierto? Ya nos es claro. Bueno, pues entonces lo que Jesús le está invitando es a reconciliarnos con urgencia antes que en nuestra vida o en la vida del otro el enojo empiece a salirse de las manos. Reconciliémonos antes que el enojo empiece a escalar y empiece a ser simplemente un enojo interno, a ser un acto agresivo. Antes de que de pronto eso termine en una demanda, antes de que eso se vaya a un escenario de asesinato. Es decir, con urgencia, ténganlo cortico antes de que el enojo se salga de las manos. Reconcíliate antes de que el enojo haga de las suyas. Permítanme terminar con esta conclusión y quiero que la veamos acá. ¿Qué hemos dicho esta mañana? Hemos dicho entonces que como el enojo puede ser tan grave, hace tanto daño a las personas a nuestro alrededor y nos separa de Dios, Jesús nos pide que tengamos cuidado con esta emoción, que la tengamos cortica, no dejemos que avance y nos desafía por su obra transformadora en nuestras vidas a que con prioridad y urgencia vivamos reconciliados con los demás. Y en ese sentido quiero terminar haciéndoles unas preguntas y unas invitaciones. Y la primera pregunta tiene que ser esta y es, ¿has confiado tu vida a Jesús? Es decir, ¿Él te ha perdonado y transformado? Porque como decíamos ahorita, vivir este desafío de la reconciliación es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿Has ido a Jesús en respuesta a las consecuencias que has visto que el enojo ha traído en tu vida?
Porque yo creo que esta es la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, perdóname porque he sido un enojón. Una y otra vez he dejado que el Hulk que tengo dentro salga y he hecho mucho daño a las personas que están alrededor. Necesitamos ir a Jesús, necesitas ir a Jesús a que Él te perdone, pero no solo que te perdone, sino que te transforme, que te dé la capacidad en su espíritu para poder entonces amar y reconciliar y vivir de esta manera. Hoy es una oportunidad de recibir a Cristo en tu vida, de invitar a Jesús a tu vida para pedirte que te perdone y te transforme. No pierdas esta oportunidad. Segunda pregunta, ¿necesitas reconciliarte con alguien? Es decir, ¿hay alguien en tu vida que esté enojado contigo o hay alguien en tu vida con quien tú estés enojado? Piensen así rápidamente, cada uno. Yo creo que rápidamente uno dice, uy, mi mamá, uy, mi papá, uy, mi esposa, uy, este compañero del trabajo. Esas personas que Dios está poniendo en tu corazón en este momento, no dejes de pasarlas por alto. Toma la decisión, identifícalas y toma la decisión con sentido de prioridad y de urgencia de reconciliarte con ellos. Reconciliarte. Ahora, cuando se vayan a reconciliar, no vayan a decir algo como, sí, no, pues cualquier cosa que haya hecho, pues perdóname, ¿no? No, ¿sí? Sé específico, perdóname por esto, por esto, por esto. También huye a la tentación de justificarte. Perdóname por esto que hice, pero es que tú, No, nada. Acepten su responsabilidad y pidan perdón. No, pero ¿qué pasa si la persona que yo le pido perdón no me la acepta? Bueno, no importa. Tu parte es hacer todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance para reconciliarte con una o con otra persona. Yo lo pienso que es como Jesús. Jesús ya hizo todo. Esa cruz es la respuesta, la imagen de que Jesús hizo todo para reconciliarnos a todos con Dios. Algunos, por su gracia, tenemos el privilegio de reconciliarnos con el Padre. Muchos no, pero Él no dejó de hacerlo todo. Creo que Él es nuestro modelo. Hagámoslo todo. Rebajemos nuestro orgullo con tal de reconciliarnos con los demás. Y por último, te invito a la siguiente pregunta y es, ¿conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje? Este es un mensaje que tenemos que compartir porque es un mensaje que trae vida, que trae esperanza. Nos necesitamos los unos a los otros. Acompáñenme a cerrar este tiempo en oración. Padre, venimos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón y gracias porque, wow, tu palabra trae luz a nuestra vida, Señor, y es como un espejo en el cual nos podemos reconocer y ver aquellas cosas que tenemos que cambiar, Señor. Hoy has hablado acerca de nuestro enojo, Dios, de lo fácil que nos enojamos y que terminamos que esto desencadena una serie de acciones que agreden a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Señor, te pedimos perdón, Dios. Perdónanos por nuestro enojo, por nuestros actos de enojo alrededor de nosotros. Perdónanos, Padre. Cámbianos, transfórmanos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti en nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, para poder entonces dejar de vivir así y para aceptar tu desafío de ir a reconciliarnos con los demás, Señor. Pon amor en nuestro corazón, pon la determinación, ese sentido de prioridad y urgencia. Aceptamos este desafío, Señor, no porque creamos que somos súper capaces y porque nos la sepamos todos, no. Porque reconocemos que te necesitamos a ti, pero estamos dispuestos a obedecerte. Tenemos tu Espíritu Santo dentro de nosotros, un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para amar a los demás, para vivir la vida que tú nos das, para atrevernos a elegir lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pido que nos pongamos en pie, nos acompañen a cantar. Nuestro anhelo es conocerte más,
ser sensibles a tu voluntad, darle a otros lo que tú nos das, tu esperanza, tu perdón, tu paz. Nuestro anhelo es conocerte, Dios, me transforma nuestro corazón, que tu voz se escuche en nuestra voz, sea tu cruz nuestra mejor razón. Porque ahora al conocerte todo se hace tan pequeño comparado con tu gracia y tu bondad. Porque ahora al conocerte todo es vano y pasajero, nada despierta en este mundo si no estás, Señor. Nuestro anhelo es conocerte más, ser sensibles a tu voluntad, darle a otros lo que tú nos das, tu esperanza, tu perdón, tu paz. Nuestro anhelo es conocerte, Dios, me transforma nuestro corazón, que tu voz se escuche en nuestra voz, sea tu cruz nuestra mejor razón. Porque ahora al conocerte todo se hace tan pequeño comparado con tu gracia y tu bondad. Porque ahora al conocerte todo es vano y pasajero, nada importa en este mundo si no estás. Porque ahora al conocerte todo se hace tan pequeño comparado con tu gracia y tu bondad. Porque ahora al conocerte todo es vano y pasajero, nada importa en este mundo si no estás, Señor.